Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad Restaurando el Caminar. No te despegues, pronto comenzamos. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a los madrugadores. Espero que hayan amanecido muy bien y que la bendición del Señor esté reposando en cada uno de vosotros. Qué privilegio, ¿verdad?, el que el Señor nos concede de estar en esta casa, y damos gracias al Señor por tan tremenda bendición. También agradecemos a sus pastores, ¿verdad?, los pastores que nos han dado este honor, y también damos gracias a nuestro apóstol Sergio Enríquez por concedernos el permiso y estar acá bajo cobertura. Es lindo estar bajo cobertura, ¿verdad? Así que yo quiero pedirle que oremos juntos una vez más y que le pidamos al Señor que Él prospere su palabra en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ore juntamente conmigo, abra su boca y el Señor la va a llenar. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor, por concedernos el gran privilegio de estar aquí en esta mañana para alabarte, adorarte, para bendecirte, para decirte gracias. Señor, estamos agradecidos, Señor, por todos tus favores y tus misericordias con las que tú nos bendices. Y queremos, Señor, que tu palabra pueda fluir como un río, y que en esta hora, Señor, traiga vida, traiga limpieza, traiga sanidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Háblanos, enséñanos y, Señor, edifícanos conforme tu maravillosa palabra y tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Puede darle fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Quiero hablarle un poquito acerca de mi verdadera familia, y ya que esta es una casa familiar, ¿verdad?, tu enlace familiar, qué bendición. Yo le preguntaba al pastor cuál era el origen, ¿verdad?, del nombre, y realmente somos familia. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces, qué lindo que nosotros podamos decir, somos el pueblo de Dios. Entonces, como que Dios empieza a querernos dar una identidad, y creo que eso es lo más importante, porque ayer escuchábamos al pastor de Argentina, donde él decía y nos comentaba acerca de el hijo pródigo. Y entonces él decía que el hijo pródigo se le cambió de alguna manera su manera de pensar, su manera de estar en casa. Y entonces nosotros podemos ver que los pensamientos de alguna manera traen a nuestra vida diferentes maneras de ver el panorama futuro, y entonces de ver la vida, y puede entonces el ser humano tomar rutas de acción, caminos, ¿verdad?, que son las decisiones, son los caminos que nosotros vamos a tomar. Entonces, cuando nosotros tomamos buenas decisiones, pues vamos a cosechar el fruto de ellas. Pero si tomamos malas decisiones, de la misma manera va a producir un fruto no agradable, como fue el caso del hijo pródigo. Pero
Entonces, lo que atacó definitivamente el enemigo en la vida del hijo pródigo fue su identidad. Y entonces perdió la identidad de la cobertura, de la paternidad, pero de la familia también. Y entonces no cabe duda que en esa casa el hijo pródigo recibía un alimento que no solamente sustentaba su cuerpo vivo, sino que su vida zoe también, su vida espiritual. Y entonces dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces qué lindo recibir la misericordia de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de disfrutar la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios llega siempre a tiempo, siempre en el justo momento que cada uno de nosotros la necesitamos. Y venimos de una congregación precisamente que lleva ese nombre, Casa de Misericordia. ¿Y por qué el nombre de Casa de Misericordia? Porque estamos agradecidos con el Señor por tan abundante misericordia que siempre ha derramado sobre nuestras vidas. Entonces, 1 de Pedro 2:10, pero la BLS dice, antes ustedes no eran nada, oiga, antes ustedes no eran nada. Y así lo dice el corito, yo no era nada cuando Él me encontró, pero ahora yo soy un príncipe de su pueblo. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Que antes no éramos nada, dice, pero ahora son el pueblo de Dios. ¿Cuántos podemos decir somos el pueblo de Dios? Un pueblo de Dios escogido, ¿verdad? Y mire cómo dice más, antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Qué lindo, ¿verdad? El amor de Dios. Entonces yo le puse aquí algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, la viuda de Sarepta no era pueblo de Dios, mas sin embargo el Señor envió su visitación a ella. Naamán el sirio tampoco era pueblo de Dios y Dios envió su visitación a Naamán, lo sanó de la lepra. A la viuda pues le dio sustento para ella y para su familia. Rahab, la ramera, definitivamente no era parte del pueblo de Dios, y usted sabe lo que pasó en esa localidad, en ese pueblo, pero ella recibió salvación para ella y para toda su familia. ¿Y cuál fue la clave? Recibir a los enviados de Dios, recibir la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, el que recibe al que yo he enviado, a mí me recibe. Qué lindo, ¿verdad? Entonces Nínive tampoco era pueblo de Dios, y usted sabe todo lo que le pasó a Jonás para poder llegar hasta ellos y decirles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que entraron en un ayuno tan tremendo que Dios extendió su misericordia hacia ellos. La samaritana tampoco era pueblo de Dios, y el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria para visitarla a ella. Cornelio en Hechos capítulo 10 tampoco era pueblo de Dios, era un centurión romano, un hombre aguerrido, mas sin embargo con un hambre y una sed de Dios, que Dios envió al apóstol Pedro a visitarles. Y no solamente cuando les está predicando, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y sobre toda su casa. Qué lindo recibir a los enviados del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Y no solamente eso, sino que después de eso, de haber recibido el Espíritu Santo, fueron bautizados. Entonces Dios rompe de alguna manera, ¿verdad?, los órdenes que nosotros a veces tenemos establecidos. Primero bautismo en agua, después bautismo en el Espíritu, y así sucesivamente. Pero Dios es soberano y Él decidió derramar el Espíritu Santo también sobre los gentiles. ¿Cuántos damos gracias a Dios por ello? Entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 3, dice, todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Y entonces en Romanos 10:8 dice, ¿qué dice?
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra que predicamos. Entonces yo quiero decirle que el Señor no está lejos. Porque cuando recibimos a Jesús, nuestro Señor, como Salvador, ¿a dónde llegó? ¿A dónde llegó? ¿Dónde vive el Señor hoy? En nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, cuando vino sobre nuestra vida. Estamos presentando Congreso Alas de Sanidad, Restaurando el Caminar. Pero a veces, más sin embargo, tenemos aquello de pensar de que Dios es un Dios de lejos. Y la palabra de Dios dice que cerca de ti está en esta mañana. Si alguien aquí en esta mañana se sentía lejos del Señor, déjeme decirle que esta palabra viene para decirle que en su boca y en su corazón ahí está la palabra, y la palabra es Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermano, qué lindo que nosotros podamos decir, mas ahora Cristo vive en mí. No es un Dios de lejos, es un Dios que quiso venir y morar en nosotros. Miren, no le estoy descubriendo el agua azucarada, pero es que a veces nuestra manera de pensar nos aleja, ¿verdad? Nuestra manera de pensar nos aleja, porque a veces hay gente que está dentro de la casa, pero está lejos de los planes y los propósitos de Dios. Y vuelvo a la parábola del hijo pródigo. Entonces, Génesis capítulo 24, verso 38 dice, sino que irás a la casa de mi padre. Entonces mire, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Irás a la casa de mi padre, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Entonces qué lindo, este versículo estuve mencionándolo el día domingo fue, ¿verdad? Y quizás la mujer no quiera seguirme. Entonces, qué tremendo, hermano, que el propósito de nosotros los ministros es venir y buscar a la esposa que va a ser la esposa de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Pero mire, ¿cuántos serán novia? Porque muchos son llamados, pocos los escogidos y menos los fieles todavía. Entonces, ¿cuántos somos fieles? ¿Cuántos somos fieles? Amén. Entonces el Señor viene por una iglesia fiel. Entonces qué lindo que nosotros aprendamos a ser fieles. Fieles primeramente con Dios, pero fieles también con nuestros pastores, con los que nos cubren. Y por supuesto también en la casa los hijos. Bueno, la esposa también, ¿verdad? Entonces Génesis 24:40 dice, entonces me respondió Jehová, en cuya presencia he caminado. Mire qué lindo, en cuya presencia he caminado. Entonces enviará su ángel contigo. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos. ¿Y qué dice de más? Y nos defiende. Entonces, hermanos, si el ángel de Jehová no acampara alrededor nuestro, ¿qué sería de nosotros, hermano? Entonces dice, enviará su ángel contigo y él dará éxito a tu viaje. Entonces yo creo que nosotros tenemos como ministros, hermano, a armarnos de ese pensamiento que Dios le va a dar éxito a tu viaje, a la comisión que Él nos ha dado. ¿Cuántos decimos amén? Y dice, tú tomarás mujer para mi hijo y de mi familia y de la casa de mi padre. Vuelve a insistir, de la casa de mi padre. Entonces quiere decir, hermano, que un día antes de venir a este mundo habitamos en la casa del Padre, y Dios envió a cada uno de acá con un plan y con un propósito. Y yo siempre he tenido un pensamiento en mente, y hermano, es que antes de que cada uno de los seres humanos vinieran a esta tierra, hermano, Dios les mostró en una pantalla como esta cuál iba a ser su vida, cuáles iban a ser sus buenas, sus regulares, incluso sus malas. Y si a pesar de eso, hermano, aceptaban la misión de venir acá, entonces cuando dijimos, acepto,
Entonces mostraron cuál iba a ser el retorno del viaje. Y entonces, hermano, iba a haber una transformación en la vida de aquellos que aceptaron esa comisión, pero había un premio, había un galardón, iba a haber una transformación o una resurrección, y el ser que iba a ser levantado iba a ser, hermano, algo glorioso. Porque la iglesia de Cristo Jesús es una iglesia gloriosa. El Señor viene por una iglesia llena de su gloria. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces, hermano, cuando usted dijo acepto, entonces de repente empezó el conteo. 10, 9, 8, 3, 2, 1 y apareció usted nadando, hermano, en ese líquido amniótico, hermano, moviendo la colita y buscando, hermano, llegar a ese óvulo y poder fecundarlo. Y ahí, hermano, cuando está el encuentro del esperma con el óvulo, se enciende una luz. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de verlo, pero es hermoso, ¿verdad? Cómo se engendra la vida. Y entonces yo les decía el domingo, la vida en todo viene de adentro hacia afuera. Entonces, hermano, la vive en ti. De ti hay un ser glorioso que se está gestando, esperando crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Entonces mire, Génesis 24:40 dice: mas él respondió, Jehová o Yahweh, en cuya presencia ando. Entonces, como que a veces dejamos de ser conscientes que andamos delante de la presencia del Señor. Y por eso es que a veces los cristianos hacemos cosas que no deberíamos de hacer, porque se nos olvida quién vive dentro de nosotros. Hermano, el Señor conoce hasta los primeros pensamientos con los que empezaste este día. Y ayer decía el pastor, los pensamientos son voces dentro de nosotros. Es una voz que está ahí adentro. Pero ¿será que nosotros utilizamos esa voz de la manera que Cristo quiere que la utilicemos? Porque la palabra de Dios dice: en esto pensad. O sea que la palabra de Dios nos dice hasta en qué debemos de pensar. Y Él dice que tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. ¿Cuántos decimos amén? Y por eso Él dice que debemos de pensar en todo lo bueno. Todo lo bueno. Entonces, todo lo bueno para ti, ¿qué sería todo lo bueno para ti? Qué lindo, ¿verdad? Dile a mi justo que le irá bien. Entonces, hermano, ¿cómo te va a ir en la vida? ¿Cómo te va a ir en la vida? ¿Cómo te está yendo en la vida? Aleluya, dale una ofrenda de palmas al Señor, te va a ir bien. Qué lindo poder decirle a los hijos: hijos, te van a ir bien. Te va a ir bien. Romanos capítulo 9, verso 8 dice: esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque en ti me será llamada descendencia. Porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Y cuántos somos hijos de Abraham según la fe? Entonces, hermano, quiere decir que también nosotros somos hijos de la promesa. ¿Cuántos decimos amén? Dentro de un año volveré para entonces Sara ya tendrá un hijo. Entonces, qué lindo, hermano, que se está gestando el tiempo de dar a luz. Se está llevando a cabo el desarrollo y el tiempo de dar a luz que está descrito en Apocalipsis capítulo 12. Primera de Reyes 17:1. Entonces mire, este es el tiempo, hermano, de Elías. Y entonces dice: Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová
Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Tenemos que llegar a entender que en esta mañana estamos delante de la presencia del Dios vivo, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. ¿Cuántos decimos amén? Yo no sé si usted puede decir: vivo en la presencia de Dios. Vivo en la presencia de Dios. Hoy estoy en la presencia de Dios. Qué lindo, hermano, que en esta mañana pudiéramos ser conscientes por un momento que, como dijo Pablo, estamos. Ahora, si estamos sentados en lugares celestiales, hermano, ¿qué atmósfera se respirará ahí? Yo no sé si usted por un momento pudiera cerrar sus ojos, hermano, y transportarse a ese lugar y dar una bocanada de aire y respirar la atmósfera celestial. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cuánto le podemos dar una ofrenda de palmas al Señor? Entonces, mire, Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. Y esa palabra familia aquí es 3965, que es patria, en los cielos y en la tierra. Entonces mire, el Padre, el Hijo, y dice que toma nombre toda familia. Ahora, ¿cuál es la mejor familia? ¿Cuál es la mejor familia que existe? Pero ¿usted qué apellido tiene? ¿Cuál es su apellido? ¿O cuáles son sus apellidos? Y usted puede decir: bueno, yo soy de la familia. ¿Cuál es la mejor familia? ¿La suya? ¿O no? ¿O la mía? Y entonces miren, nos peleamos a veces por situaciones que le veo tan trágicas o cómicas, hermano, que nos peleamos por el apellido que somos. Queremos relatar que somos de tal familia, pero nuestra verdadera identidad no está en esa familia. Nuestra verdadera identidad está en la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Porque de ahí se toma el nombre, hermano, de la verdadera familia. ¿Y cuál es nuestra familia? Cristo. Efesios 3:15, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial. Entonces, hermano, tenemos que entender que si somos celestiales, ¿dónde vamos a morar? En una patria celestial. Y ese es el lugar al que nosotros nos dirigimos. Pero yo no sé si, por ejemplo, usted se ha dado cuenta en las situaciones de cuando hay, digamos, banquetes de etiqueta y que le ponen un montón de cubiertos de este lado, un montón de cubiertos de este otro, le ponen 3 clases de copas o 2 clases de vaso, y las servilletas y todo. Y entonces, hermano, y usted sentado ahí y dice: ¿y por cuál empiezo? Y entonces empieza a ver con cuál empieza otro, ¿verdad? Y entonces, hermano, es como adaptarnos a esa nueva ciudadanía. Porque la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Entonces, hermano, no importa a qué familia perteneces aquí en la tierra. Lo importante es que vengas a pertenecer a la familia de Cristo, a tu enlace familiar para ti, ¿verdad? Entonces qué lindo, hermano, porque mire, la palabra patria significa linaje, que se remonta a algún progenitor, ascendencia, una raza, una tribu, un grupo de familias, todos aquellos que en un pueblo determinado reclaman un origen común. Por ejemplo, los israelitas, que Dios los guarde, porque hoy sí les ha llovido, hermano. Y 3, la familia en un sentido más amplio, pero en resumen es linaje. Entonces mire, Hechos 17:26
Dice, de una sangre ha hecho todo linaje. Entonces, ¿cuál es nuestra sangre? ¿Cuál es nuestra sangre? ¿Cuál es nuestro linaje? Porque ahí dice que por una sangre. ¿Y cuál es la sangre que nos dio a nosotros vida y nueva vida, amado hermano? No es la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario y que a través de esa sangre nos dio vida, la vida, hermano, verdadera. Entonces, qué lindo, hermano, pertenecer a ese linaje. Es como cuando van a, yo no sé si aquí tienen la costumbre, ¿verdad?, para ver si es un buen perro. Entonces lo agarran de aquí, ¿verdad?, y lo agarran y dicen, si no chía, es buena raza. Entonces allá dice, no sea macho chillón. Aguántese como los hombres. Bueno, las mujeres también son cardíacas, ¿verdad?, son aguantadoras. Si no, pregúntele a la mía. Que aguante el que Dios les da de verdad, hermanos. Entonces dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Entonces, quiero llegar a este punto. Hechos 17:28. Y entonces aquí, hermano, llega el apóstol Pablo a los del Areópago, y entonces tenían muchos dioses. Y él, paseándose por ahí, empieza a hablar y llega a una imagen y que no había nada, y entonces solo tenía una inscripción: al Dios desconocido. Y la palabra dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero ahí decía al Dios desconocido, pero no había nada. Y entonces viene Pablo y le dice, a ese Dios desconocido es el del que yo les quiero hablar. Y entonces empieza a decirles, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, o sea, somos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Pero mire, otra versión dice, realmente somos hijos de Dios. Realmente somos hijos de Dios. Entonces eso es lo que verdaderamente somos, hermano. Y por eso le digo, pareciera el agua azucarada, pero no, porque es algo a lo cual nosotros tenemos que vivir día a día. Tener la identidad de que somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermano, qué lindo, porque mire, pues en Él vivimos. Mateo 12:47. Si alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces, hermano, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, qué lindo, hermano, que el Señor verdaderamente empezó a enseñarle que tenemos que tener una identidad de quiénes somos. Porque lo que el mundo dice que somos no es lo que verdaderamente somos. Y usted se da cuenta, ahí está hablando el Señor, hermano, a un grupo de gente religiosa, de gente intelectual, que sí verdaderamente conocía la palabra de Dios, pero no entendían verdaderamente quién era Cristo, quién era Jesucristo. Y entonces, hermano, él le dice, ahí está tu linaje, tu descendencia. Pero le dice, no, ellos, y señala a los discípulos. ¿Cuántos somos discípulos del Señor, amado hermano? Entonces, qué lindo, porque la palabra de Dios dice que el discípulo quiere ser como ¿quién?
como su maestro. Y la Biblia dice, uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, hermano, qué lindo que Cristo vive en mí, que Cristo vive en ti. Entonces Dios levantó, hermano, 5 ministerios donde Cristo se ha expandido, donde Cristo, hermano, los envió con un mensaje particular para enseñarle a otros cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Entonces, hoy estamos en el camino. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, miren lo primero, vivimos. La palabra que usa ahí el apóstol Pablo es sao. Y esa palabra, 2198, es vivir, estar vivo, volver a vivir, vida resucitada. Es un viviente. Entonces, hermano, en Él vivimos. Pero ¿qué clase de vida vivimos? Porque si vivo, para Él vivo. Pero el apóstol Pablo decía, cada día muero. Pero si cada día muero, entonces la vida de resurrección se manifestaba en Él cada día. Entonces, hermano, qué lindo es empezar a disfrutar de esa vida nueva. Lucas 15:32. Pero era necesario, lo que mencionaba el pastor Alfredo ayer, hacer fiesta y regocijarnos. Entonces, esta palabra sao aparece en este pasaje. Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, hermano, los que estamos en casa, en el año del retorno, tenemos que regocijarnos de los que vuelven a la casa. Este año tenemos que regocijarnos con los que vuelven a casa. Ya. No me dijeron cuánto tiempo tenía. Santo Dios. Bueno, vamos a hacer la unción del pastor Alfredo. Entonces, mire, Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, y volviendo en sí. Entonces, si estaba volviendo en sí, quiere decir que estaba fuera de sí. ¿Y qué es estar fuera de sí? Cuando al Señor le dicen que está fuera de sí, ¿qué le estaban queriendo decir? Que estaba loco. Que estaba loco. Entonces quiere decir que loco hace ¿qué? Locuras. Y locura era haberse perdido, hermano, toda la herencia. La sustancia, decía el pastor. Entonces gastó todo lo que lo que el Padre le había dado en la casa. La fe, la sustancia. ¿Cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Entonces 2 Timoteo 2:26 dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces quiere decir que al perder la sustancia, perdió su voluntad. Y entonces lo que él no quería hacer, eso era lo que estaba haciendo. A veces hacemos lo que nosotros, hermano, en nuestras locuras hacemos. Y tiene que venir el Señor y romper todo lazo del diablo. Yo quiero, porque veo que el tiempo se ha terminado, pero quiero dejarle este pensamiento. Entonces, para poder volver en sí, el Señor quiere romper en esta mañana sobre tu vida todo lazo del diablo. Porque puede ser que estés viviendo de una manera o haciendo cosas de alguna manera que no son agradables a Dios. Y cuando nos salimos del programa de Dios y hacemos cosas que no estaban en el programa, aunque aparezcan cosas buenas, hermano, no nos van a ser tomadas en cuenta. Porque nos salimos del propósito de Dios. Cuando se rompió el lazo del diablo, Él dijo, volveré. Shub. Entonces, hermano,
Cierra tus ojos por un momento. Yo no sé cuáles son tus ataduras o cuál es una atadura que está todavía en tu mente, en tu corazón. Pero la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta mañana, con la autoridad delegada, yo saco mi espada que el Señor me ha dado como ministro. Y en el nombre poderoso de Jesús se rompe toda atadura del enemigo sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, maneras de pensar, en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo vino para hacerte libre. Cristo vino para hacerte libre, para que puedas entender que ahora Él vive en ti y que tú puedas decir: ya no voy a vivir yo, entrega la voluntad. Y eso fue lo que Él hizo. Para poder volver, entregó la voluntad. Y Cristo Jesús, para poder volver y retornar a la casa del Padre, a pesar del sufrimiento que tenía por delante en Getsemaní, entregó su voluntad. Que en esta mañana Dios te dé la exousia, el poder para entregar tu voluntad y poder decir: ya no vivo yo. Sé libre en esta mañana, joven. Sé libre. Porque Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios te ha puesto en un sitial de honor porque te ama. En el nombre de Jesús, Dios va a usar tu vida. Y cuando regreses a la casa, no vas a regresar como siervo, vas a regresar como lo que eres. Hijo, no eres mi siervo. Nunca perdiste tu identidad. Tengo preparado para ti un baño, tengo preparado para ti una limpieza, porque tengo preparado para ti vestiduras nuevas, santas, sin mancha y sin arruga. Bienvenido a casa, bienvenido a casa, bienvenido a casa, bienvenido a casa. Y ahí está el Padre extendiendo sus brazos amantes hacia ti. Aunque el hermano que tú esperabas que te saludara y te recibiera y no lo hizo, no importa. Pero el Padre tiene sus brazos extendidos hacia ti en esta mañana. Recibe un abrazo de ese Padre maravilloso. Recibe el abrazo de ese Padre celestial. Tal vez has extrañado un abrazo de tu Padre en lo físico, pero en esta mañana el Espíritu Santo ha venido a darte ese abrazo. Bienvenido a casa. Ha preparado sandalias, ha preparado el calzado del apresto de la paz para que puedas vivir en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Recibe la paz de Dios en esta mañana, la que sobrepasa toda manera de pensar. Oh, Ramashanda Iraruba. Y tiene un anillo preparado para ti. Eres hijo. Y el Padre ha preparado la fiesta. Estos días de fiesta son para ti, porque eres hijo. Oh, sí, Señor. Salmo 124:7 dice: nuestra vida escapó como un pájaro del lazo del cazador. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Y el Salmo 91:3 dice: porque Él te librará del lazo del cazador. Joven, jovencita, si estás en una relación que no es agradable para el Señor, yo te digo, en esta mañana el Señor viene a romper ese lazo que te quiere cautivar, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor. Sí. Si alguien se ha sentido solo, sola,
y el Señor te trajo en esta mañana y quieres venir aquí al frente, yo te invito para que vengas y puedas recibir ese abrazo. Si alguien cayó de la gracia y quiere venir y reconciliar con el Señor, puedes venir en esta mañana y decirle: Señor, hoy vuelvo a casa. Señor, aquí está mi vida. Él te va a recibir como lo que eres, como un hijo, como una hija. Oh, sí, Señor, gracias. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida, y entraré, regresaré a la casa del Señor para quedarme ahí para siempre. Salmo 23:6. Te dije que un día saliste de la casa del Padre, y a la casa del Padre volveremos. Tu belleza y tu amor me persiguen todos los días de mi vida. Estoy de vuelta en casa, en la casa de Dios, por el resto de mi vida. Hoy puedes hacer ese trato con Dios y decirle: Señor, hoy regreso a tu casa. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Recibe ese abrazo, hijo. Eres bienvenido. Bienvenido a casa. Gracias. Gracias. Tanto tiempo te había estado esperando, pero este día ya lo tenía Él preparado, porque te ama, porque te ama. Es un tiempo de nuevos comienzos. Él viene hoy para sanar tus heridas. Él sana tu corazón. Hay aceite, hay ungüento, hay bálsamo. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Dios te ama, hija. Su amor es más grande que cualquier otro amor. Aleluya. Recibe hoy el abrazo del Padre. Bienvenida. Bienvenida. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. No seamos como el hermano del hijo pródigo. Alegrémonos, hermanos. Alegrémonos. Dios te ama. Si por ti me envió el Señor, aquí estoy. Si por ti me envió el Señor, aquí estoy. Amén. Cristo vive en ti. Nunca te ha dejado y nunca te dejará.